Blade Runner 2049 construye toda su historia solo para arrastrar a su protagonista. Toma al personaje de K y lo despoja sistemáticamente de todo lo que le daba sentido a su existencia, su identidad, sus recuerdos, su amor. Lo arrastra hasta la nada más absoluta y en ese abismo, ese momento exacto en el que cualquiera se habría rendido, donde el director Denis Villeneuve nos mira a los ojos y nos pregunta: ¿qué queda de tu humanidad cuando te lo quitan absolutamente todo? En Blade Runner 2049, K es un replicante, una especie de ser humano fabricado. Su trabajo consiste en ejecutar a replicantes más antiguos que se han vuelto problemáticos. Es el verdugo de su propia especie. Eso ya nos dice todo sobre su lugar en el mundo. Los replicantes tienen memorias implantadas, recuerdos que nunca vivieron, diseñados para darles estabilidad emocional. K tiene uno, un niño escondiendo un caballo de madera antes de que otros niños más grandes se lo quiten. La trama gira alrededor de un descubrimiento que sacude los cimientos de ese mundo. Que alguien dio a luz, un replicante tuvo un hijo. Si eso fuera cierto, todo cambiaría. Significa que los replicantes pueden crear vida, y eso los convierte en algo mucho más cercano a personas de lo que nadie está dispuesto a admitir. Entonces, K empieza a creer, con evidencia aparente, que ese niño es él, el hijo que fue dado a luz por una replicante. Ahí comienza todo. Hay un concepto en filosofía llamado mala fe. Lo acuñó Jean-Paul Sartre para describir la tendencia humana de engañarse a uno mismo, huir de la libertad asumiendo roles predefinidos, negar la responsabilidad de construirse a uno mismo. K vive en mala fe, pero no de la manera que esperarías. Su mala fe no es pretender que es humano, es más sutil y más trágica, más patética. Es construir una identidad alrededor de dos ilusiones que lo protegen del vacío. La primera ilusión es el caballito de madera. Cuando K descubre que la memoria implantada que lleva toda su vida, esa imagen de un niño escondiendo un pequeño caballito antes de que unos matones se lo roben, resulta ser un recuerdo real de alguien real, algo cambia en él. Algo que la película captura con una actuación extraordinaria de Ryan Gosling, que hace casi todo con las expresiones y no con las palabras. Esa memoria es evidencia de que vivió algo, de que tuvo un pasado, de que existió antes de que lo fabricaran. Y con eso, K empieza a construir algo que los replicantes no deberían tener, una identidad que no le fue programada, un yo que precede a su función. La segunda ilusión es Joy. Joy es un holograma, un programa de inteligencia artificial diseñado para ser la compañera perfecta, una especie de Grok waifu con esteroides. Not literally, just they stop feeling alive. Le dice a K lo que él necesita escuchar. Lo llama por el nombre que él quiere tener. Se adapta a sus estados de ánimo con una precisión que haría envidiar a cualquier terapeuta. ¿K sabe que ella es un programa? Sí. ¿Le importa? No del todo. Porque Joy le ofrece algo que el mundo real no le da. La sensación de ser visto, de ser amado, de importar. Hay algo profundamente humano y profundamente patético en eso al mismo tiempo. Y la película no nos deja eludir esa tensión. Sartre diría que la relación de K con Joy es el ejemplo perfecto de mala fe en segunda persona. K sabe que Joy está programada para amarlo, pero elige tratarla como si sus sentimientos fueran reales, porque necesita esa ficción para funcionar. Y Joy, si tiene algo parecido a conciencia, también vive en mala fe. Existe para ser lo que K quiere que sea. No tiene esencia propia porque su esencia es ser el espejo de otro. Son dos vacíos que se reflejan entre sí y a eso lo llaman amor. Y entonces llega la posibilidad del caballito de madera. La posibilidad de que K sea el niño, el elegido, el milagro. En ese momento, las dos ilusiones se fusionan como si fueran una sola narrativa reconfortante. Tengo memorias reales, tengo amor real, tengo origen real, soy real. Para K, que lleva toda la vida ejecutando a seres como él sin cuestionarse nada, esta revelación es la grieta por donde entra la luz, el momento en el que empieza a sentir que su existencia tiene peso, que no es un objeto descartable, sino un sujeto con historia. La película nos deja vivir eso con él. La película nos deja creer.
Blade Runner 2049 es una película honesta. La honestidad a veces duele. K no es el niño del milagro. No tiene memorias reales. No es el elegido. Es solo un replicante más, fabricado como los otros, con un recuerdo implantado de una experiencia que vivió otra persona, un recuerdo robado, una identidad prestada. La película no dramatiza esto con una escena de acción, ni con un villano que se lo revela con crueldad, ni con una música dramática. Lo hace con calma, con indiferencia. Y eso creo que lo hace más doloroso. You imagined it was you. You did. Para el momento en el que se revela acá la verdad, estaba en marcha y casi finalizado el desmantelamiento sistemático de todo lo que K usaba para sostener la ilusión de tener un alma. Pierde su trabajo, su casa, lo consideran un traidor y las personas para las que trabaja, que nunca lo trataron como una persona en primer lugar, ahora lo tratan como un problema que hay que eliminar. También su novia está muerta, o tan muerta como puede ser un holograma. Ahora tampoco es el niño del elegido. Toda la ilusión se desplomó. Lo único que le queda en la vida es el luto. El luto por haber perdido el amor de su vida. Porque eso fue amor. Amor real. ¿Qué importa que ella haya sido un programa de computadora? Lo de Joey fue real. Amor de verdad. K camina por Las Vegas destruida. Lleva el dispositivo portátil de Joy, su último eslabón con ella. Lo único que le queda de lo único que lo hacía sentir amado. Y está roto. Y no es lo único que está roto. K está destrozado, emocionalmente desierto. Es entonces cuando se encuentra frente a un edificio con un holograma gigantesco. Hello, handsome. Un anuncio de Joy, el producto. What a day. La misma cara, la misma voz, exactamente igual. You look lonely. I can fix that. Entonces, la publicidad dice: You look like a good Joe. Joe. Ese maldito nombre. El mismo nombre que Joy le dio a K. El nombre que creía que era suyo entre los dos. En ese momento, se derrumba el último muro. No porque K no supiera que Joy fuera un programa. Lo sabía. Sino porque comprende algo cualitativamente diferente. Que el nombre que ella le daba con ternura, que las palabras con las que lo consolaba, que los gestos con los que lo amaba, son solamente parte de un código que cualquier versión de Joy le dice a cualquier usuario solitario. El Joe con el que ella lo llamaba no era el nombre que ella le dio a él. Era el nombre que el programa usa cuando detecta que un usuario necesita sentirse especial. Su amor era el acceso a un servicio prefabricado y ni siquiera lo tuvo de forma exclusiva. Lo que creía que era intimidad era publicidad dirigida. Esto es descubrir que la memoria misma de haber sido amado es una ilusión industrial. Entonces K, en la más profunda desesperación, en la más absoluta desesperanza, en la mayor ausencia de luz que alguien pueda sentir, en el completo vacío, ahí, en el fondo del agujero de mierda en el que la vida lo arrojó, mira su pistola contemplando una salida. ¿Por qué no? No tiene trabajo, no tiene casa. La única persona que lo amaba era un producto mercantil de una empresa que vende compañía en oferta. No es el elegido de nada, no es nadie. Ni siquiera tiene un origen ni identidad real. Todo a lo que se aferraba simplemente se fue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Albert Camus decía que el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio, porque la pregunta detrás es la más fundamental que existe. ¿Vale la pena vivir? Y su respuesta, la respuesta del absurdismo es: no, la vida no tiene sentido inherente. El universo no nos debe una razón de ser. Nacimos sin propósito. El cosmos es indiferente. Pero Camus no concluye de ahí que la respuesta sea rendirse. Concluye exactamente lo contrario. Si la vida no tiene sentido inherente, la única respuesta digna no es la desesperación, sino la rebelión. Al diablo, vivir de todas formas. Crear significado de todas formas simplemente porque se puede. Hay que imaginarse a Sísifo feliz, sabiendo que nunca llegará a ningún lado.
escribió Camus sobre el hombre condenado a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad. K está empujando su roca. El universo le acaba de decir que no lleva a ningún lado y tiene que decidir si eso lo detiene. Volviendo a la escena, lo que sucede después es el giro más silencioso y más poderoso de la película. Kano aprieta el gatillo. Dying for the right cause is the most human thing we can do. La vida no tiene sentido. Nadie llegó a salvarlo. No recibió una revelación mística. Pero Kano aprieta el gatillo porque en el fondo de ese vacío algo se activa. Deckard, el padre biológico de Anna, la hija real del milagro, está en peligro. Nadie va a salvarlo. Y K, que no es el elegido, que no tiene nombre real y que no es una persona, según ninguna definición legal o biológica o filosófica de este mundo, decide salvarlo. ¿Por qué? La película no lo explica con diálogos grandiosos. No hay un discurso motivacional, ni una escena donde K se mira al espejo y decide convertirse en el héroe. Lo hace. Punto. Y ahí precisamente está todo el peso filosófico de la película. Sartre escribió: la existencia precede a la esencia. La filosofía tradicional tiende a creer que las cosas tienen una esencia que las precede. Para más información sobre esencia, vean mi último video acerca de si el cine o si las franquicias de la ficción tienen una esencia. Está interesante. Lo que nos interesa aquí es que un cuchillo es un cuchillo antes de ser fabricado porque su función ya existía en la mente del artesano. Los humanos, según muchas tradiciones, tienen un propósito inscrito antes de nacer. Sartre invierte esto. Primero existes, después decides quién eres. No hay esencia predeterminada, eres lo que haces. Para los replicantes de Blade Runner, esto es brutal en sentido literal. Fueron fabricados para un propósito. Su esencia fue definida por alguien más antes de que existieran. Son, en términos sartreanos, el caso extremo de la negación de la libertad, objetos con conciencia. Pero K, en la oscuridad, frente al holograma gigante de Joy, con una pistola en la mano y ninguna razón para seguir, hace algo que no solo nadie lo programó a hacer, sino que es directamente opuesto a esa programación. K elige. No para ser el héroe, ni porque vaya a ganar, ni porque alguien vaya a saberlo, ni porque su vida vaya a cambiar. Probablemente va a morir. Él lo sabe. Y aún así, la existencia de K precede ahora a su esencia. Se convierte en sujeto con cualidades de persona, al tener libertad para elegir y ejercer esa libertad. Nadie lo sabrá y nadie lo declarará humano, pero elegirá libremente hacer lo correcto. Posterior a todo esto, K muere, solo, en la nieve, sin que nadie sepa lo que hizo. El mundo sigue igual. La corporación Wallace sigue operando, los replicantes siguen siendo esclavos, pero K fue libre. Libre en el único sentido que Sartre y Camus consideraban real. Libre en sus decisiones, autor de su propio significado, dueño de su propio final. Y eso, en una película construida alrededor de una pregunta: ¿qué hace a alguien humano? Es la respuesta más honesta posible. ¿Qué queda de tu humanidad cuando te lo quitan absolutamente todo? K nos dio la respuesta. En la nieve, sin nombre, sin origen, sin amor, sin ninguna razón para seguir, eligió dar su vida por otro. Y en ese acto dejó atrás la mala fe, tomó un propósito que nadie le dio y se convirtió en persona, y todo por decisión propia. Pero hay una capa más. Tomás de Aquino enseñaba que el libre albedrío no es un fin en sí mismo, sino el medio para alcanzar el bien. Para Aquino, no eres más libre cuando puedes elegir cualquier cosa, sino cuando eliges lo correcto. La libertad no se mide en opciones, sino que se perfecciona en el bien. Ya no sabía nada de Tomás de Aquino, tampoco de Sartre ni de Camus, pero en la nieve, con todo lo que alguna vez creyó real ya destruido, sin ninguna razón para seguir, eligió dar su vida por otro. Camus diría que en ese momento K creó su propio sentido. Sartre diría que en ese momento K se convirtió en persona. Y Tomás de Aquino añadiría que en ese momento K fue libre, de verdad libre. No porque tenía elecciones, sino porque eligió el bien.
Murió completamente solo, sin siquiera un nombre real, solo con el frío en la cara y la certeza silenciosa de haber hecho lo correcto. Murió libre, libre para elegir morir por algo más grande que él mismo. Dying for the right cause is the most human thing we can do.